Muy bien, buenas noches a todos los participantes del curso de hematopatología. El día de hoy vamos a desarrollar la cuarta sesión a cargo del doctor Raúl Solís Martínez con el tema de leucemias agudas en pacientes pediátricos. Adelante, doctora. Ahora sí ya podemos dar inicio. Gracias. ¿Listo? Que casi no los escucho yo, ¿eh? Perdón, me dicen, ¿empiezo o qué hago? Sí, doctora, ya podemos empezar. Ahora sí. Ok, perfecto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos con el curso de Hematopatología 2022. Antes que nada, quiero agradecerles mucho a los organizadores por la invitación, a mi amigo Ricardo, por haberse atrevido a proponerme como ponente y a todos ustedes por su tiempo. Vamos a empezar con la primera plática, según tengo entendido, sobre 2 horas cada una, que trata de leucemias agudas en pacientes pediátricos. ¿Sí? Vamos a empezar a revisar. Adelante. Cuando... Muy bien, pero antes de hablar de leucemias, yo me gustaría un poquito tocar el tema, aunque no nos preocupemos porque no va a haber examen. Referente a qué es el cáncer, ¿no? Y las dudas al respecto, ¿no? Y o qué es lo que pudiéramos englobar entre una cáncer y una célula que no es cáncer. ¿Por qué digo esto? Porque la leucemia de alguna manera tiene todas las características de cáncer. Y hace muchos años, al principio del siglo, los señores Hanahan y Weinberg hicieron este esquema muy interesante y en ese momento solo consideraron 6 características interesantes de cualquier célula o grupo de células tejido que tienen que juntar para poder considerar cáncer, o al menos las comparten. Dicen ellos, bueno, mantener una señalización proliferativa, ¿sí? Es decir, se sigue proliferando constantemente. Todos vemos en el cáncer, ¿verdad? Que paran, siguen y siguen proliferando de manera infinita. Es broma. Evade los supresores de crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que aunque nuestro cuerpo le diga, párate, párale, no sigas proliferando, ella dice, a mí no me interesa, voy a hacer lo que me plazca. Otro interesante es que hay una activación en invadir y metástasis. Ahí vemos esta figurita que parece un fantasmita de los que jugábamos Pac-Man. No sé si... Perdón, yo estoy hablando de la prehistoria. Pac-Man. Y dice activar la invasión y metástasis, por supuesto. Cuando sabemos que un paciente ya tiene metástasis, decimos, pronóstico es, soy muy feo y duro a veces decirlo, pero sí es algo que podríamos considerar terminal, porque sabemos eso. Otro punto interesante es la capacidad mortal que tienen para estar replicando, proliferando, reproduciéndose de manera impresionante, sin orden, es decir, sin obedecer a las señales que dijimos al principio. Por supuesto, si necesito proliferar, pues necesito alimento, necesito más células, necesito más componentes para poder armar toda la cantidad de células que estoy produciendo y para eso voy a hacer carreteras. Si es carreteras se llaman vasos sanguíneos y digo, pues vamos a poner, a inducir la angiogénesis para que pueda suministrarme todo lo que necesito. Y algo interesantísimo, resisto a los diferentes tipos de muerte celular, no solo la apoptosis. Entonces dijeron ellos al principio, estos 6 principios de siglo. Sin embargo, la cosa fue cambiando. 11 años después dijeron, ¿qué creen? 4 más. Pregunta de examen. No es cierto, los organizadores nunca pidieron examen, es broma. Y dijeron, es que hay un descontrol en una desregulación de la energía intracelular y por supuesto, ¿por qué? Pues si estoy proliferando mucho, pues necesito mucha energía. Pues que todavía estamos sentados en una computadora haciendo nada
pues ocupamos menos energía que está todo el día corriendo, o al menos corre 50 kilómetros diarios, seguramente. ¿Y qué hace el cáncer? Dice, voy a controlarte la energía porque la necesito para mí. Así que tú, tranquilo, que tu ATP, tu energía, va a ser para mí. Y te voy a parar un poco la producción, voy a empezar a que produzcas algo y que voy a empezar a utilizar los ácidos grasos para producir algo de energía. ¿Cómo ves, ATP? Y luego, por supuesto, dice, es que el paciente entró en acidosis. Sí, claro. Por supuesto, en el sitio, en la región, la histología, en el tejido de ese tumor, si tú le mides el pH, está ácido, porque hay mucha producción, por supuesto, de ácido, porque estamos utilizando muchos ácidos grasos. Eso es un premio Nobel de hace 70 años, no lo estoy inventando, ni Hahnemann lo inventó. Sin embargo, pero alguien muy abusado dijo, ¿qué creen? Te voy a quitar el cáncer si tomas agua alcalina. Listo. Y se están haciendo millonarios vendiendo el agua alcalina a $1,000. Está bien, adelante, ese es otro tema. Dice, vamos a evitar la destrucción del sistema inmune, por supuesto, por si, ¿de qué me defiende? ¿Qué sistema me defiende de todo? Bacterias, patógenos, virus y por supuesto del cáncer. Pues claro, mi sistema inmune. ¿Y qué dicen las células cancerígenas? ¿Tú me vienes a destruir? Tranquilo, te voy a evitar. Me voy a hacer un lado. Voy a ver cómo evito esa destrucción. Es más, no solo la voy a evitar, vas a trabajar para mí. Así que toda esta infantería va y viene a partir de ahora a trabajar conmigo y para mí, si te parece. Y no te lo pregunto. Y esto que está muy de moda, la inflamación. Todo es inflamación a principios de siglo y inflamación con el cáncer, por supuesto, y se ha visto que todas aquellas personas que están en una inflamación crónica, constante y perenne, cuidado, porque pueden desarrollar, no estoy diciendo que tienen que, pero pudiéramos llegar a una cáncer, Dios no lo quiera. Entonces la inflamación está metidísima en estos puntos ahora en este siglo y cada vez hay más estudios al respecto. Y seguimos con el último punto, dice inestabilidad y mutación del genoma. Claro, hay mucha inestabilidad del genoma. ¿Por qué? Porque mientras más inestabilidad, pues más y más mutaciones y más mutaciones son mejor para mí porque yo te voy a controlar. Seguimos con el otro punto. No se escucha bien, me dicen. ¿Cómo le hago? A ver. Conectando el audio. Me hablan que no se escucha bien. Ok. Voy a ver mi celular. Audífonos. Voy a conseguirlos. ¿Me permiten un minuto, por favor? ¿Más un cafecito, un espresso, para no se me duerma? Vengo. Ok. Creo que ni me oigo, ni me escucho, ni me veo. Ok. Después de media hora me entero. Eco. Voy a buscar ahorita audífonos o micrófono. Un minutito, por favor, y mil disculpas. Las diapositivas sí las están viendo. Sí se ven las diapositivas. Sí se ven. Ok. Si alguien puede decirlas por mí, las platico. No es cierto, ¿eh? Déjenme ver cómo puedo conectarme. Me voy a pegar más a la computadora. Aún así, ¿no se oye? ¿Bien? Tampoco. Ok. Bueno, veamos qué puedo hacer. Estoy intentando. Siempre he dicho que la tecnología, mientras no nos llegue al 100. ¿Ahorita me oyen mejor o igual? Alguien que me diga, aunque menos puedo. Sí, igual se oye. ¿Bastante mejor o bastante igual? Ok. De acuerdo, disculpen. ¿Seguimos? ¿Quieren que empiece? No, ¿verdad? Porque el tiempo apremia. Perdón, disculpen. Pero con todo gusto repito todo ello. Seguimos, como estábamos platicando. Hahnemann y Weinberg dicen, ¿saben qué vamos a
agregar estas 4 más porque de alguna manera sí están involucradas y por supuesto empiezan a meter 4 más. Sopa, ya llevamos 10, ¿eh? Estamos hablando de 2011. ¿Y qué creen? 2022 dicen, 4 más. Ok, ya. Aquí le pago, ¿sale? Esto es del 2011, apenas tiene 4 meses que acaban de decir. Y sí dicen, hay que hacer una reprogramación epigenética, no mutacional. Se oye muy interesante la palabra. La epigenesis está en supermora, y microbioma, células senescentes, en fin. Y le vamos a seguir agregando, y dentro de 20 años vamos a hablar de esto y decir, ¿saben qué? Hay 4 más. Pero bueno, pregunta de examen, las 2 esquemas, por favor, y en inglés. Lo siento, así me dijeron 2 organizadores, así que no se preocupen, no hay examen, es broma. Seguimos. Vamos a hablar algo de la epidemiología de las leucemias, ya que es el tema, y sobre todo de las leucemias en los niños. Sí, claro, es el cáncer más común en niños y adolescentes. Si nosotros tuviéramos 100 niños con cáncer, 1 de cada 3. Si tuviéramos 100 casos de cáncer, de leucemias, 3 de esas 4 serían un tipo de leucemia interesante, la leucemia linfoblástica aguda. ¿Qué quiere decir? Que de 100 niños con leucemia, 75 van a tener leucemia linfoblástica aguda. Sí, es la más común en niños, no es la única, pero es la más común, la más abundante. Dice, la mayoría de los otros casos, claro, el 25% restante, la leucemia mieloide aguda en todas sus variantes, porque cuando decimos mieloide estamos hablando de monocitos, neutrófilos y todo lo demás que ustedes saben. Y algunos de esos, la leucemia mielomonocítica juvenil, en mi opinión, y si me disculpan, yo no la consideraría aguda, que me perdonen ahí los señores que hicieron estas estadísticas. Voy a seguir. La leucemia linfoblástica aguda, características, es muy común a temprana edad. Hemos tenido pacientes que al mes ya están con la leucemia. ¿Dónde se gestó esto? Sí, en el intrauterino. Entonces, interesante, el niño nace ya con estas alteraciones. Claro, las estadísticas en Estados Unidos al menos arrojan que el pico, es decir, la mayor cantidad de los casos con leucemia linfoblástica aguda de los diagnosticados está en este rango. No puede decir que solamente ellos. Si hablamos de la leucemia mieloide aguda, esta sí tiene un espectro en toda la infancia. Prácticamente le gusta a cualquier edad, por decirlo así. Es más común a los 2 años, no es regla, y en la pubertad. ¿Sí? Dato interesante, la leucemia linfoblástica aguda es más común en niños que en niñas. ¡Wow! Perdón. Bueno. La leucemia linfoblástica aguda, ¿sí? La leucemia mieloide aguda, y se ocurre por igual niños y niñas, está bien. Recuerden que las estadísticas, o recordemos, perdón, que las estadísticas son las matemáticas de cuando algo no sabemos. Sí, es para eso, ¿sí me explico? Son estadísticas, nada más. Adelante. Más epidemiología, la tasa de supervivencia, y vamos a entender como tal a 5 años, es el porcentaje de niños que van a vivir al menos 5 años después del diagnóstico. Ya, interesante. En las leucemias, tanto la linfoblástica como la mieloide aguda, si estos curan, si los niños curan en estos 5 años, es muy raro que recaigan en el transcurso de su vida. Wow, esto me habla de que se puede curar. Les comento esto porque en mis tiempos, hace 50 años que empecé a estudiar algo de hematología y todavía no termino de aprender. No se curaba. Decíamos, cáncer es igual a algo incurable, leucemias incurable. Estamos hablando de que si ya se cura en menos de 5 años, irreversible, es decir, ya no puede volver en la mayoría de los casos. Por ejemplo, en la leucemia linfoblástica aguda, aquellos niños que curan a 5 años es del 90%, porcentaje altísimo. Es decir, cada 100 niños que tengan leucemia linfoblástica aguda, 90 van a curar y esos 90 va a ser muy raro que vuelvan a recaer. O sea, no vale la pena meternos a estudiar estas 2 patologías al niño. Porque estamos hablando de que vamos a dejar una calidad de vida buena al individuo el resto de sus días. Estamos hablando que 90%, es más impresionante.
Algo que hace 20 años esta diapositiva yo la hubiera soñado haber puesto. Pero ahorita ya podemos decir que es realidad. Al menos en primer mundo, perdón. En la leucemia amiloide aguda, la tasa en cambio es un poquito más baja, del 65-70%. Bueno, ¿por qué? Pues sí, claro, es que aquí es un grupo heterogéneo de células, ya dijimos, están las mieloides, están las monogladas, las células monocíticas, etc. Vamos a seguir. Más epidemiología para seguirnos viendo estos datos, factores genéticos que pueden predisponer a un niño a padecer algún tipo de leucemia aguda, cualquiera de los dos, por supuesto, la síndrome de Down, tanto es así que la OMS en revisión de 2016 lo pone en un apartado importante y aparte, aquí la trisomía 21, perdón, síndrome de Down, donde dice los niños con síndrome de Down, por supuesto, pueden terminar una regla o puede favorecer a una leucemia, sobre todo la leucemia linfoblástica aguda. El síndrome de Lee-Fraumeni, por supuesto, estamos hablando del super P53, ¿verdad? ¿Y quién es el P53? Hace rato hablábamos de que las células proliferan mucho, las de cáncer. No hay quien las pare, evaden supresores. No se mueren, inmortales. No te hacen caso. ¿Y quién controla todo eso? Una de las muchas células de nuestro sistema inmune que se encargan de mantener esta homeostasis, pues es esta, P53. Claro, si yo tengo una mutación en el gen P53, no solamente leucemia, sino que el pronóstico es muy reservado para estos individuos. Seguimos. Alteraciones del sistema inmune, por supuesto, sabemos que cualquier inmunosupresión heredada, pues el niño va a padecer no solamente de leucemias, de cáncer, de otros tipos de patologías, y que hay que atender desde el momento de nacimiento, porque pues eso lo dice, son heredadas. Y factores ambientales, claro, he tenido la oportunidad de trabajar y asistir a ciertos lugares del país en los cuales son ricos, sí, riquísimos, pero en radiaciones, en situaciones adversas al organismo, que solamente el ser humano es capaz de subsistir ahí. Claro, los niños, pues pocos años empiezan a desarrollar alteraciones, leucemias, otros tipos de cáncer. Seguimos. ¿Cómo abordar a un paciente pediátrico donde sospechemos de leucemia? Porque el punto es, ¿por qué? ¿Cómo empezaríamos a abordar? Primer punto, claro, la prueba de laboratorio para el área de hematología, que es clave y pionera, la citometría o biometría hepática, en la cual nos va a dar los parámetros de las células que existen en la sangre. Y si los quiero dividir en 3 grandes grupos, diría leucocitos, plaquetas y eritrocitos, por decir algunos, y otros parámetros que nos va a arrojar. Tinciones citoquímicas, claro, que me van a servir para revisar cuáles enzimas están por ahí presentes o activas. La citometría de flujo e inmunohistoquímica, que yo supe ya tuvieron una interesante plática en días pasados, y no voy a tocar mucho tema, pero sí la necesito para un diagnóstico, para clasificar esta leucemia ante la cual me encuentro. No podemos dejar a un lado los estudios cromosómicos y genéticos, por supuesto que no. La citogenética, la hibridación in situ. Y van a decir, bueno, ¿para qué si yo diagnostico la hago con una simple biometría? A lo mejor una tinción citoquímica y listo. No lo dudo. Yo sé que la experiencia y la capacidad de muchos de ustedes es muy buena, me consta, porque los conozco a varios, a muchos, aunque ustedes no los creen, los que estoy viendo, no es cierto, no se puede ver desde acá nada. Pero lo interesante, la necesidad, pudiéramos decir entre paréntesis, del por qué estos estudios. Y a decir es que no hay acceso para todos. Sí, sin embargo, muchos de los tratamientos están acorde a esta alteración cromosómica. Por lo tanto, sí vale la pena hacer un esfuerzo y revisar cuál tiene mi paciente para no solo ponerle nombre y apellido, sino además el segundo apellido y decirle además de tener una leucemia linfoblástica aguda, tienes esta alteración citogenética y para esta alteración citogenética existe este tratamiento. Por eso dijimos hace rato, 90% cura. Al menos esas son estadísticas en Estados Unidos. O si no, vamos a tener que hacer una reacción en cadena de la polimerasa, muy de moda, por supuesto, ahorita más con nuestro querido COVID, ¿verdad? Ya todo el mundo sabe, la palabra PCR está en vanidades, lo oigo, lo leo todos los días, todo el mundo dice PCR.
o estudios moleculares. Es decir, vamos a continuar. Bueno, dijimos que Hannigan y Baker, por supuesto, ellos trabajaron con todos tipos de cáncer. Ellos englobaron a todos los tipos de cáncer, va incluida las leucemias y, por supuesto, las leucemias de los niños. Pero, ¿cuáles de estas características son de las 10 que llevan ahorita? Bendito Dios, que solo son 10, sino 20. Son las que sí podemos compartir con las leucemias. Si me apuran tantito, yo podría decir que las 10. No es tema de biología celular, ¿eh? Si gustan eso, podríamos pasarnos horas platicando. Pero sabemos perfectamente que las células de las leucemias resisten la muerte celular. Claro, los tipos de muerte celular, no solo es la apoptosis. Por supuesto que es una señalización impresionantemente proliferativa que evaden a supresores de crecimiento, porque aunque mi cuerpo le diga, frena, no te reproduzcas, ellos dicen, no me interesa lo que tú me digas. Por supuesto que esta activación, y al rato vemos en algunos tipos de leucemias, por ahí, cúmulos de estas células cancerígenas. También sabemos que esa capacidad replicativa inmortal que pueden padecer, tienen, claro, por supuesto que la angiogénesis y los otros 4 también. Es decir, parece ser que estos 6 elementos con los que hablaba Han, más los 4 que han agregado después, que no los puse ahorita en esta diapositiva, que se los tienen que aprender para el examen. Sí pueden, claro, las células de las leucémicas o las células leucémicas tener estas características. ¿Y por qué será? Bueno, porque si me dicen capacidad replicativa inmortal, pues parece que estoy hablando de una célula madre, ¿verdad? O sea, una célula madre con una capacidad de producción o de reproducción impresionante. Por lo tanto, esas células cancerígenas pueden ser inmortales como una célula madre. Pero unas células madres son cancerígenas. Acá. Ok, ¿cuáles son las características en las cuales estas 10 que nos dijo Hannigan? Sí. Voy a hacer una especie de síntesis, no sé si hasta aquí vamos bien. Ya hablamos de cuáles son las características principales que reúnen las células cancerígenas, incluyendo las de las leucemias. Ya vimos algo de epidemiología, ya dijimos la casuística en algunos países, ya Estados Unidos. Ya dijimos esa tasa de supervivencia muy halagadora que estamos oyendo ahorita, donde podemos decir que las leucemias ya se pueden curar, bendito Dios. Por lo que yo quisiera englobarlas, basándome en lo que hemos platicado, y sobre todo en los señores Hannigan y Baker con estos esquemas que nos han puesto. Y voy a englobar en estas características, 10 características, a caracterizarlas. Las células de las leucémicas o las células leucémicas. Es decir, un análisis que diga proliferación, apoptosis, morfología, maduración, celularidad en la médula ósea, hematopoiesis, blastos en médula ósea, las células que hay en la sangre periférica, las bases de esta patogénesis y si hay o no organomegalia. Quiero a las leucemias pediátricas estudiarlas con estas 10 características, si ustedes me permiten. Y decir, pero, ¿qué características de proliferación tienen las células leucémicas? ¿Qué características de apoptosis, de morfología? ¿Sí me expliqué? Eso es lo que quiero en 10 grandes rubros, 10 grandes puntos, muy sencillos que vamos a abordar ahorita, si ustedes me permiten. Y podemos decir, a ver, las células leucémicas agudas, niños pediátricos, cómo está su proliferación de estas clonas, cómo está la apoptosis, cómo están estas 10 características. Empezamos. Dijimos, bueno, las leucemias agudas proliferan, sí, muchísimo. ¿Maduran? ¿Maduración? No. ¿Apoptosis? No. O sea, muerte celular, no. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Proliferan mucho? Son unas células madre. Sí, claro. ¿Maduran? No. ¿Y eso es bueno o es malo? Pues no es tan bueno porque si no tienes células maduras, quiero aclarar un punto. Las células de mi cuerpo que realizan las funciones finales,
pues son las últimas de cualquier maduración. Es decir, si me voy a la línea eritroide, de los eritrocitos, el más anterior, el bisabuelo de todos ellos, o el tatarabuelo, es el proeritoblasto, pues ese proeritoblasto no tiene las funciones del eritrocito maduro. Es decir, los que realizan las funciones es la célula terminal de la línea. Son las que estamos hablando en cuestión. Y otro punto interesante, si maduro, si envejezco, pues me muero. Tampoco no. Si yo fuera niño de 5 años perenne y eternamente, pues a ver si me alcanzan, a ver si me muero. Yo creo que siempre ha peleado y querido el ser humano. Pues no envejecer, nunca envejecer, porque saben que envejecer, te vas a morir algún día, ¿no? Probabilidad, pues sí. Entonces, por supuesto que la maduración te va a conllevar, queramos o no, a un momento de fallecimiento. De la célula estoy hablando. Apoptosis, ¿tiene muerte celular? No. Las leucemias agudas no. No obedecen a las apoptosis, no obedecen a los señales apoptóticos. ¿Cumplen esto las células leucémicas, al menos de las leucemias agudas? ¿Cumplen, hablando de estos 3 puntos, proliferación, maduración y apoptosis, cumplen con los puntos que Hannagan y Bentham nos dijeron? Sí, claro, por supuesto que los cumplen. Es lo que les decía, los 10 puntos. Vamos a verlos. Seguimos abordando a las células leucémicas y cómo está la morfología en ellas. Las neoplasias agudas, las leucemias agudas. La morfología, pues no hay displasia prácticamente. Tú sé las inmaduras. No hay neoplasias, no hay displasias, perdón. ¿Maduran? Ya dijimos que no hay maduración. Se queda en una etapa muy inmadura y no maduran. Raramente puedes encontrar por ahí algo, una célula madura. ¿Esto qué implica? Vuelvo al tema que dije hace rato, vuelvo al punto. ¿Quiénes realizan la función en todas las líneas? Estoy hablando de células de la sangre, pero de cualquier tipo. Pues la célula terminal, ¿sí? El eritrocito, el último, ese, que sale de la médula, ese es el que me va a transportar oxígeno en mi cuerpo. Pero no es el eritroblasto. Entonces, si no hay maduración, las funciones, ¿cómo se ven? Diluidas, mermadas, ¿sí o no? Si no hay maduración, no solamente las funciones no se realizan, sino que además no va a terminar de morir esta célula. ¿Por qué? Porque es todavía inmadura, es jovencita, es un bebé. ¿Sí? ¿Me dejaron de escuchar? ¿Me comentan? A ver, otra vez. Bueno, voy a intentar ahorita, igual, mejor o peor. Bueno, me dicen por aquí, si no, a ver cómo le hago. Si no, se los escribo. ¿Quieren? No es cierto. Va, seguimos. ¿Qué más encontramos hablando de estos 10 puntos de los cuales yo quería abordar a las células leucémicas? Dijimos también cómo está la celularidad en la médula ósea y cómo está la hematopoiesis. La celularidad en la médula ósea, por supuesto que no va a estar aumentada. ¿Por qué? Porque hay mucha proliferación. ¿En dónde va a estar todas amontonadas todas esas células? Ahí, en la médula ósea, ahí donde se están produciendo. O en el timo, no solamente en la médula ósea, porque también puede haber leucemias de linfocitos T, y esos pueden empezar en el timo. Así que ahí va a estar aumentada esa célula, ahí van a estar amontonadas todavía. ¿De acuerdo? La hematopoiesis, ya dijimos, no hay maduración, y si no hay maduración, pues entonces, pues no es muy eficaz, es ineficaz. Del proeritroblasto, el eritrocito se atora, se queda en esa etapa. Del monoblasto, el monocito se atora por ahí, no llegan a monocito. Del mieloblasto a neutrófilo no llega. Es decir, estamos hablando de que queda una etapa de inmadurez. Por lo tanto, la hematopoiesis no es muy eficaz. Por lo tanto, vuelvo al tema, perdón por ser tan repetitivo, pero si no hay maduración, no hay células terminales, y si no hay células finales, ¿cuáles son las finales? Pues el neutrófilo, el monocito, yo quiero eritrocitos, yo quiero plaquetas, yo quiero sinófilos, yo quiero basófilos, esos pues no van a estar, y si no están, pues las funciones que ellos
realizan, pues no las van a hacer, ¿de acuerdo? Porque sus tatarabuelos serán muy potenciales, serán muy proliferativos, pero no saben hacer las funciones. Seguimos con el abordaje de esos 10 puntos que yo quise antes de empezar a ver leucemias agudas, o al menos fotos de esas leucemias. Sí, doctor Guillermo. Blastos en la médula ósea. Sí, en las leucemias agudas, pues precisamente la característica o la distinción que la OMS nos pide para clasificarla como aguda, pues es la presencia al menos de más del 20% de blastos. ¿De qué blastos? Pues de blastos de la línea que yo estoy sospechando que ahí está la leucemia. Si estoy pensando en una leucemia monoblástica, pues esto, 20% de monoblastos, más del 20% de las células nucleares en médula ósea. Entonces, ¿sí debo de ver médula? Pues sí, tenemos que recurrir a análisis de médula para abordar a un paciente con leucemia, si queremos estudiar completo, o al menos más completo posible. Ya dijimos al principio, ¿cómo abordar? ¿Qué estudios pedir a un paciente con sospecha de leucemia? Pues la citometría hemática, por supuesto. Ya dijimos las tinciones, tanto citoquímicas, la citofluorometría, las técnicas moleculares, por supuesto. Entonces, esas técnicas moleculares, esa citometría y esas tinciones, y también los parámetros celulares, vale la pena revisarlos en médula, porque lo que vemos en sangre periférica, pues puede diferir mucho de lo que estamos viendo en la sangre periférica, en médula ósea y sangre periférica, perdón. Por lo tanto, sí tenemos que abordar. Ok, y aquí está el comparativo, células en sangre periférica, ¿cómo está? Pues sí, pueden encontrar leucocitosis, sí, claro, o leucopenia, dependiendo. Pero claro, pueden encontrar anemia, pueden encontrar plaquetopenia. ¿Por qué? Porque dijimos que no madura. Dijimos que se quedan en una etapa de inmadurez todavía, que no llega a la etapa terminal y no vamos a tener eritrocitos, no vamos a tener plaquetas, y bueno, en una biometría eso como lo, si la hemoglobina está baja, pues decir que es anemia, ¿de acuerdo? Ok, por último, ¿cómo está en las células leucémicas? ¿Cómo está? ¿Qué bases de la patogénesis podemos decir? Bueno, hay anormalidades. Ajá. Ok. ¿Sí me están escuchando? Todos los puntos. Ok, voy a continuar. Claro que estas anormalidades genéticas favorecen la alteración en la maduración, sí, claro. Y, por supuesto, favorecen la proliferación. ¿Es importante? Sí. Tenemos que entrarle a eso. Tenemos que darle al paciente las herramientas suficientes para que tenga un completo y adecuado diagnóstico, porque de ahí va el pronóstico. Hay el crecimiento de órganos, no es común, pues decir, organomegalia no es común. Bien, dicho esto, y quiero recapitular, perdón por tanta biología celular, yo sé que es una materia no muy querida, al menos en la Facultad de Química, y mucho menos en la Facultad de Medicina. ¿Por qué lo digo? Porque, no sé, cuando llegan los profesores, lo primero que dicen, es una materia de relleno. Ok, está bien. Ojalá y cambiaran ese concepto. Porque en realidad no es que estemos hablando de biología celular, estamos hablando de características generales de unas células neoplásicas, leucémicas en este caso. Y lo estamos englobando acorde a lo que ya nos hicieron estos autores, nada más. No es que se tenga que haber un examen, no, ni es aprendérselo de memoria. Pero vamos a deducirlo, no es aprenderlo, no es memorizarlo. A ver, la ciencia, la educación, los conocimientos, hay que divertirnos, hay que aprovecharlos. Si yo veo un paciente con cáncer, inmediatamente, ¿qué pensamos? Ay, hace 6 meses no tenía nada y de repente ya tienen cáncer. ¿Qué pensamos con esto? Mucha proliferación, claro. O sea, sin tener que ser biólogo molecular, celular, nada de eso, puedo deducir que, por supuesto, algo provocó que proliferara mucho y se hiciera ese tumor. ¿Sí o no? Hasta en el vanidades sale.
Así que no es nada raro pensar en eso. O sea, es deducir. Y si prolifera mucho, ¿por qué será? Ah, no sé, ¿qué será? ¿Será que mi cuerpo le dice, oye, prolifera mucho, amontónate y quédate como un tumor metido ahí en la pierna, en el hígado? ¿Será? Claro que no. Seguramente es que no obedece a los factores supresores. ¿De acuerdo? Y si prolifera mucho, además de que no obedece a los factores supresores, ¿será que hay muerte celular, que hay apoptosis? Porque si hubiera muerte celular, y si hay proliferación, pues entonces puedo equilibrarme. Pero si tengo mucha proliferación y poca muerte celular, entonces, ¿qué va a pasar? Claro que se va a amontonar. Entonces, si me expliqué. Vamos entonces, a deducirlo. No hay que memorizarlo. Ya llevamos varias características. No sé si me expliqué. ¿Qué más hay? Luego, oye, es que hay metástasis. Sí, oye, ese paciente tiene una palabra, una pelota aquí, una bola acá, otra acá. ¿Cómo habrá llegado? Sí, metástasis, se extendió, pues. No sé si me explico. No se trata de memorizar, solo es deducirlo y con eso es lo que hizo Hanahan y Mengele. Así, sencillo. Empezaron a deducir esas características observando, revisando y analizando los diferentes tipos de cánceres. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está muy complicado? Pues bueno, tenemos estos días para el examen. Seguimos. Ya que hablamos de las células neoplásicas y de las leucemias agudas, perdón, pues vamos a clasificarlas. Hace rato dije dos grandes, ¿verdad? Leucemia linfoblástica aguda y leucemia mieloide aguda, ¿sí o no? Dijimos 3 de cada 4 niños con leucemia tienen leucemia linfoblástica aguda. Y del 25% restante, pues la mayoría es mieloide aguda. Entonces, ya tenemos esto. Pero vamos a clasificar al menos las leucemias linfoides agudas. Y las vamos a dividir en dos grandes grupos. Las leucemias linfoides agudas de las células B y las leucemias linfoides agudas de las células T. O como dicen los gallegos, ¿verdad? Linaje. Y linaje. Y los citometristas les encanta repetir. No es cierto, yo también soy citometrista. Tengo unos 30 años manejando citómetro de flujo y así decimos, ¿no? Linajes. Pero bueno, línea. Células B, células T. Por ahí me decía, hay muchos tipos de B y hay muchos tipos de T. No es clase de inmunología. Los voy a dejar en B y los dejo en T. ¿Vale? Por eso. Y ya también hablamos de cómo abordar un paciente con leucemia. Es decir, qué estudios de laboratorio, gabinete, hay que mínimo hacerle, o máximo, como le quieran llamar, no sé. ¿Cuáles serían los convenientes? Ya hicimos una biometría hemática, claro. También hablamos de definiciones, ¿sí? También hablamos de citometría de flujo y otras cosas. Y una biometría hemática va a ser un panorama inicial. Me llega un paciente pediátrico y le hago por supuesto, tiene características clínicas, ¿cuáles? Ahorita vamos a revisar algunas. Y le hago la biometría al menos. Y con esto me arroja un reporte. Es un ejemplo, no quiere decir. Claro que si es un paciente con leucemia linfoblástica aguda, de nuestros archivos de laboratorio, y vemos los leucocitos, ¿verdad? 59.250. Uf, digo, agua pasa por mi casa, ¿verdad? ¿Será que está elevado? Bueno, al menos el valor de referencia para este laboratorio es hasta 11.000, ¿no? Eritrocitos, parece que están bajos. Hemoglobina, parece que está baja. Y me voy a decir hasta las plaquetas, parece que están bajas. ¿Qué estoy viendo? ¿Quién me dice? Estoy analizando con este resultado. Estoy analizando qué es. Estamos con un paciente con leucocitosis, ¿sí? Con un paciente con eritropenia, con plaquetopenia. Mucha proliferación, pero de una sola tipo de células, de una sola línea celular, leucocitos. Bueno, toma eso. Solamente de una. ¿Cómo están las demás? Dijimos que no hay maduración, ¿sí? En las demás.
¿Cómo están los eritrocitos? Bajos. ¿Qué está pasando con los eritrocitos? Se está deteniendo su maduración. ¿Qué está pasando con las plaquetas? Se está deteniendo su maduración. ¿Sí? Entonces, complicado el asunto, bien interesante. Una prolifera mucho y las demás no las deja proliferar. Seguramente si me voy a la médula ósea, ahí va a estar todos los leucocitos amontonados, al menos los leucocitos de la leucemia aguda. Ahí van a estar, claro. Ya están en sangre periférica. Y claro que por la médula ahí también los voy a encontrar. ¿Qué seguiría? ¿Qué seguiría? ¿Qué tendríamos que hacer? Claro, un paciente con un resultado así, con hemoglobina de esta magnitud, con plaquetas de esta, claro que va a estar con astenia, perdón, cansancio, con flojera, se duermen las pláticas del curso de hematopatología. Ahorita les mando un expreso para que ya levantemos. Por supuesto que va a tener sangrados, las plaquetas con esos valores o más bajos. Ese paciente dice, pues es que doctor, sangro. Y por supuesto que el motivo de consulta, pues no va a ser la leucocitosis. ¿Cómo puede el paciente manifestar tengo leucocitosis? Pero lo que sí puede manifestar es que tengo sangrados, doctor. Sí, claro. O sabe que, doctor, me canso mucho, me quedo dormido todo el día. No es algo necesariamente por eritrocitos bajos, pero sí, claro, el paciente lo revisamos, por supuesto que te quedas dormido porque tienes una hemoglobina 9.4, muy bajo, más baja que eso. No sé si me expliqué. La causa y motivo de la consulta pues son todos esos signos y síntomas que el paciente va a reflejar y por el cual llegó con nosotros. ¿De acuerdo? Más casos, por supuesto, pudiéramos revisar muchos casos de resultados, porque es la más común de todas las leucemias, dijimos, sobre todo la infantil, y es la más común de todas las leucemias, aunque sea de adultos, también adultos, hay muchos. Entonces, nosotros nos llegan de 100 leucemias que nos lleguen, sean niños o adultos, prácticamente 60-70% son linfoblásticas agudas. Bueno, seguimos, otro ejemplo. Leucocitos, este paciente, 154, 190, híjole, ¿sí? Pero dan los eritrocitos, 1.900.000, unas plaquetas muy bajas. No sé si me expliqué. Volvemos al concepto y sí cumple, ¿no? Mucha proliferación, al menos en la línea o al menos en las células que estamos considerando que son producto de la mutación o lo que haya provocado esta proliferación exagerada, mucha proliferación. Vemos la hemoglobina 5.6. ¿Cómo estará este paciente? Yo diría que a estas alturas del curso ya está dormido. ¿Sí? Aún con su expreso, se va a dormir, por supuesto. Plaquetas. Es decir, la causa y motivo de consulta es la que lleva a esto. ¿Quién recibe a estos pacientes? Médicos generales, médicos familiares. Ahí es donde llega pediatras, por supuesto, estamos hablando de niños. Ahí es donde les va a llegar por primera vez. Y es donde tienen que sospechar, por supuesto, y gracias a que la biometría hemática o citometría hemática, como quieran llamar, es una de las pruebas más utilizadas, si no decir la más, en el laboratorio, es como el cual podemos llegar a un posible diagnóstico. Esta combinación no es regla, no es norma, no es nada de eso. Esta combinación, leucocitos elevados, eritropenia, plaquetopenia, hemoglobina baja, por favor, por favor, pero por favor, seguramente pueden sospechar o al menos inducir al paciente, a familiares o al médico levantar el teléfono y decir, doctor, esto vamos pensando en una leucemia. Ah, no, es que es una infección. No digo que no, usted pudiera ser. Hemos tenido pacientes con valores más altos, por niños en especial, con infecciones y todo. Pero al menos, así de entrada, con lo que me arroja el equipo de hematología, como dicen, porque ahorita se aprieta un botón y sale la magia, ¿verdad? El equipo de hematología, pues puedo empezar a sospechar en algo. Pero además el paciente tiene clínica, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Pero no hay que dejarlo, pues es lo que les quiero decir. No podemos decir, estamos ya, tiene 154.000 leucocitos, por Dios. Sí, no, vamos a ver si tiene algo. No, espérate, tiene 154.000 leucocitos. Vamos a buscar ese frotis como está. Ahorita vamos a ver fotos de frotis. Vamos a revisar qué células se encuentran en esa sangre periférica de este paciente. ¿Sale? Al menos eso. No se vale decir,
lo que mi equipo arroje de diferencial lo voy a poner. Ok, no es un tema a debate ahorita, pero ojalá, y yo estoy seguro que todos los aquí presentes no lo hacen. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la experiencia de ustedes viendo frotis que un equipo leyendo células. ¿De acuerdo? Entonces sí hay que hacerle frotis, sí hay que... Por supuesto que el equipo me va a arrojar resultados interesantes. Bien, vamos a continuar y dijimos que es la más común de los cánceres en los niños, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que así empezamos? Las leucemias agudas, ¿se acuerdan? Sí. Y dijimos que de las leucemias agudas, 100 de cada niño con leucemia, 75 van a ser linfoblásticas agudas, ¿se acuerdan? De acuerdo. ¿Vamos bien? Por lo que ya tenemos 75% pensando, y de esas leucemias linfoblásticas agudas, los vamos a subdividir por ahora nada más, para no entrar en tanta profundidad, en dos grandes grupos. Leucemia linfoblástica aguda de células B y leucemias linfoblásticas agudas de células T. Y si me apuran tantito, por supuesto, la leucemia linfoblástica aguda de células B es mucho, pero por mucho más común, al menos en mi región, perdón, que a lo mejor haya regiones específicas donde me digan, no, doctor, yo tengo el doble de test. Al menos en mi región, puedo decir con toda certeza que de cada 100 leucemias linfoblásticas agudas, 90 son B. ¿Sí? Y el resto, es. ¿De acuerdo? Es muy, es decir, de las leucemias linfoblásticas agudas, la de células B es más común. ¿Sí? Seguimos. Entonces vamos a ver un poco de células, ahora sí, de imágenes, de fotos, de pacientes que hemos tenido la oportunidad de estudiar en estos 50 años que vamos intentando aprender hematología. Y aquí vemos algunas características. No es regla. Las células leucémicas son caprichosas. No siempre se muestran igual. Pero al menos podemos decir así con alguna certeza, miren, escaso citoplasma, ¿sí me explico? El núcleo, ¿verdad? Ocupando casi toda la célula o el tamaño de la célula. No es regla, pero normalmente tratan a pegarse. En esto se dan un besito por acá. Por ahí podemos ver regiones más claras, regiones más oscuras que los biólogos celulares. Ya sé que no a todos nos gusta la biología celular. Dirán cromatina fina, cromatina gruesa. Sí, por supuesto que estoy en una cromatina con muchos espacios, no es común eso, un poco de circunvolaciones, en fin, pudiéramos escribirlas, ¿sí? Esto es que esto no parece un blasto, no, no es un blasto. ¿Qué más podemos ver? Estos cositos chiquitos, podríamos decir, son nucleolos, claro. Entonces, ¿qué me están diciendo los nucleolos? Hay mucha producción de RNA, perdón, ya sé que la biología celular no es el gusto. Hay mucha. Entonces, hay mucha síntesis, hay mucha actividad aquí en esta célula. Hay que hablar con ellas, hay que platicarles. Van a ver que les dicen muchas cosas. Bueno, seguimos. Vean esta otra. Vean esta. Aquí el nucleolito está como un poquito más visible, ¿sí o no? Pero ¿a poco no? Es como esas casas en las cuales puedes ver desde la puerta hasta el fondo de la cocina. ¿Así está? Más o menos. La regla. Citoplasma escaso, un poco basófilo, en fin. Estamos poniendo fotos de casos diversos. ¿Todas son de leucemia aguda B? Sí, todas. ¿Por qué son B? Ah, ahorita les platico. Vean este otro caso, ¿eh? Aquí se nota más cerebriforme, ¿sí o no? Aquí el citoplasma lo tengo aquí en medio. Aquí están los nucleolos, ¿sí? Más cerebriforme, los nucleolitos. Pequeños, ¿verdad? 3, 2, 4 nucleolos, ¿sí? Con estas, si vemos, ve, se alcanza a ver hasta el fondo, hasta la última región, hasta el patio de la casa, alcanzo a ver aquí prácticamente, ¿sí está claro? Es decir, también podemos ver este tipo de células, vean, con esto que está acá, son gránulos, ¿sí? Granulitos, van a decir, es que puede tener gránulos, sí, ¿sí? También puede haber, hemos encontrado estos dos ojitos, ¿verdad? Parece IT, acá está, y son nucleolos. Lo interesante de los nucleolos de estos es que puedes ver hasta el fondo, puedes ver hasta el patio, ¿sí? De la célula. Hasta los besitos, vean, otro citoplasma escaso, vean, nucleolo, más grandecito, tamaño, pues
Yo nunca he tenido ojos de micrómetro, pero sí podemos comparar contra las células que tengo al lado, que son los eritrocitos, y me van a decir 2 veces el tamaño, 2 veces y medio. Está bien, eso sí lo puedo hacer para que tengamos una idea. También pueden hacer estos cúmulos o grupos, tienden a agruparse, pues sí, porque hacen grupos, por supuesto, pues están proliferando, están dividiéndose. Vean qué diferente está. Fea foto, feo frotis, pero pues son de pacientes leucémicos, ¿vean? Niños con leucemia, linfoblástica aguda, más casos. Esta es una atención con fluorescencia, en la cual lo único que quise es evidenciar esto, es cerebriforme que hablaba yo hace rato, ¿sí? ¿Tenemos que hacer esto para diagnosticar leucemias linfoblásticas agudas, doctor? No, no tenemos que hacerlo, ¿no? Vean cómo se ve la cromatina finita, ¿verdad? Tinoide, rayadita, ¿vale? Ok, seguimos. Más casos, fíjense que aquí alcanzo a revisar estos restos por ahí, ¿sí? No es mancha, no es precipitado, bueno, es mancha, pero no es precipitado de colorante, es decir, no es que se me manchó al hacer el producto a mí o al químico que lo hizo, no, es que es precipitado, no es precipitado de colorante, esos son restos de núcleo. Veamos las células, vemos más pequeñas, más medianitas. Sin embargo, a mí siempre me encanta ver estos nucleolos. ¿Por qué? Porque se les ve hasta el patio de estas células, todo. La cromatina fina, ¿verdad? ¿Sí? En alguna más compacta, en otros más fina, pero veo 2 tipos de células, ¿sí? De tamaños. Vale, adelante. Una foto para ocupar un campo más amplio de este paciente, del frotis, vean. Estos son restos nucleares. No es regla, pero yo lo encuentro más común en las leucemias de células B, por supuesto. Vean la cantidad de leucocitos. Sí. Ok. Pregunta. ¿A poco no se ve? Primera pregunta. Pregunta de examen. ¿A poco no se ve un mismo patroncito morfológico celular? ¿Sí o no? Más o menos, ¿no? Más o menos. Casi todos parecidos, ¿sí o no? ¿Sí? Veo el nucleolito en todos, ¿sí o no? ¿Sí? Sí lo alcanzamos a ver, nucleolito pequeño, pero se ve, al menos en las más grandes, en las más grandecitas. Número 2, alcanzamos a ver otros tipos celulares, es decir, ven neutrófilos, por ahí monocitos, a lo mejor alguno me diga por ahí hay un monocito perdido, puede ser. Sí, casi si me explico. Claro que estamos en un patrón muy homogéneo. No es regla, pero sí les puedo comentar algo. Claro que en las infecciones vamos a encontrar esta homogeneidad que a veces hasta aburrida, ¿no es cierto? Puede ser de campo y paso campos y más o menos es el mismo patrón así general. No, en las infecciones no. Vas a encontrar, aunque sean linfocitos o aunque sean leucocitos, diferentes tipos de linfocitos, diferentes morfologías, pues. ¿Estamos de acuerdo? La siguiente pregunta que pueden hacer, no sé si ya la está en el chat, no puedo verlo, van a decir, bueno, ¿por qué dices que es de BES? Ah, porque yo lo digo, porque le hicimos citofluorometría, les pusimos marcaje. Ya les hablaron de lo que son los anticuerpos. Anticuerpos CD contra los diferentes glicoproteínas de las membranas o del citoplasma o del núcleo de las células, ¿sí? Que yo utilizo en hematología o en esta área de hemato-oncología para definir el tipo celular, para decir qué tipo de célula es. Ok, ya sé que posiblemente es un linfocito, sí, pero por morfología, ¿yo puedo decir que es B o es T? No. Seguramente, a lo mejor alguien me diga, no, yo sí sé, con eso me basta. No lo dudo, yo no. Por lo tanto, sí ocuparíamos al menos poder decir a nivel citofluorometría o inmunohistoquímica, poder decir, ¿será B o será P? Si es importante, sí, tenemos que darle nombre y apellido. Sí, es una leucemia linfoblástica aguda. Ajá, ¿de B o de P? Ok, siguiente paso. Tenemos que darle el nombre, ya lo tenemos, vámonos al apellido. ¿Le ponemos la B acá o le ponemos la P?
Vamos a marcar, vamos a poner anticuerpos. Y entonces vamos a poner anticuerpos. Necesito no se espanten, es un trueno. Aquí está lloviendo con ganas. Estoy en la ciudad de Querétaro, perdón, estoy lloviendo con ganas. Entonces, uso anticuerpos, sí, contra las proteínas de las células, sí. ¿Cuáles me convienen? ¿Cuáles creen? Si yo voy a meter anticuerpos, ya sea por citofluorometría o por inmunohistoquímica, pues al menos tengo que poner los que me digan de qué estoy hablando. Sí, claro, que me engloben si es T o me digan si es B. ¿Me explico? Sí. Claro, un CD79, un CD19, por supuesto. Número 2, anticuerpos que digan que no es de la otra línea. Oye, ya sé que es B, ¿para qué le metes? No, sí tienes que decir. ¿Por qué sí tienes que decir? Porque puede haber mixtas. ¿Me explico? Entonces sí tengo que decir, es que hay Bs y hay Ts, claro. Entonces, permítame. No, no lo tengo, perdón. Estoy parando porque me dice que tengo un auricular. Vuelvo a paréntesis, voy a leer. ¿Sale? Voy a ponerme un expreso, por favor. Perdón. A ver, ahorita me escuchan igual, mejor o peor. Si alguien me dice, te lo agradezco. Ok. Ok, voy a leer el chat. Estoy leyéndolo. ¿Mejor? Regular. Mejor. Bueno. Sí, está leyendo bonito, ¿eh? Claro. Vale, gracias, Marisa. Ok, seguimos. Mal. Ok. Ok. Vamos a ver. Se escucha regular. Cintia dice que mal. Bueno, perdón. Bendita tecnología. Ojalá y algún día lo tengamos al 100. Se escucha mal. No se escucha claro. Yo escucho bien. Bueno, voy a seguir, perdón por la hora. No sé. ¿Mejor? No sé cómo hacerlo para mejorar esto. Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas Sí, noches. lo escucho. Buenas noches, Dígame. doctor. Si de repente se conecta desde su celular, quizás desde el Zoom, pero desde su celular, quizás pueda mejorar el audio. Ok, voy a conectarme en mi celular. A ver si. Sí, lo esperamos. Está bien. Okay. A ver. Voy a conectar el celular. Perdón, ¿eh? Promise que cuando es presencial es diferente la vida. Pero la vida es todo a través de pantalla ahora. No, a mí, gracias, se escucha bien. Pero me ponen teléfono, correo y todo. Sí. Igual no puedo. A ver, voy a hablar a través de mi. Ahora sí me escuchan mejor, estoy ya con mi celular. ¿Mejor? ¿Sí? ¿Aló? Si alguien se manifieste, Gladys ya dijo bien. Ok, voy a continuar. Ahora se escucha eco. Bueno, ya quité y borré. Se escucha doble, eco, sí, ya vi. Se escucha eco.
Ahora sí. Yo hay eco porque estoy aquí, me voy a salir. Si disminuye el audio de su computadora, doctor. Ok. Ya De dejé repente un poquito disminuyendo el audio de su computadora. Ya dejé. Ya dejé el celular. Ahora solo estoy con la computadora. ¿Sí me escuchan? Voy a leer. Tengan paciencia. Gracias. Sí, pero hay feedback. Wow. ¿Se oye peor? ¿Mejoró? Sí, mejoró mucho. Ok. Yo lo que le hago con la computadora, Ahora ¿va? está mejor, El doctor. Sí. celular va. Bye. Gracias. Ahora sí está mucho mejor. Feliz. Gracias, doctor. Disculpe. Todo esto. Gracias. Va. Ya después de toda la plástica de biología celular, esto no está entendible, ¿verdad? Vean, vamos a hablar de las células. A nivel biología celular, ¿quieren? ¿Va? Proliferación. Claro. Ahí está, ¿no? Ay, digo, agua pasa por mi casa, ¿verdad? Tiene 3,5 toneladas, tiene colmillos, orejas grandes. ¿Será elefante? Bueno, no es cierto. Vamos a deducir, perdón. Porque una golondrina no es primavera, tenemos que ver el conjunto. Ya vimos la biometría, ya vimos lo que dijo nuestro equipo de hematología, ¿sí? Ahora estamos viendo el FROP y si nos encontramos con esto, un paciente con 150,000, 120,000, 80,000, 40,000 leucocitos y me encuentro con esto. Y además, prácticamente el predominio de casi solo un tipo de células, casi no se ve, y pasas campos y campos y no te encuentras uno que otro por ahí, ¿no? Y, por lo tanto, aquí vamos a analizar que sí, cumple proliferación, no hay maduración, no hay apoptosis. ¿Por qué no la hay? Porque estamos viendo que está proliferando impresionantemente, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué sigue? Decíamos, ¿por qué B o por qué P? Porque lo dije porque ya le hicimos una citoplometría, ya le hicimos anticuerpos a estas células. Por citometría o por inmunohistoquímica, lo que ustedes gusten. Es decir, tengo que decirla. Ya dije, ¿qué panel? ¿Cuáles serían los tipos de reactivos, como decimos? ¿Cuáles son los anticuerpos? O como me dijo un alumno, los CDs. Ok, yo no hago citometría, yo pongo CDs. Vale, CDs. ¿Cuáles serían los que tienes que poner? Uno, los de tu línea. ¿Cuáles son los de mi línea B? ¿Cuáles son los de mi línea T? Pregunta de examen. Dos, los que no son de mi línea. Uy, ¿para qué? Ya dijimos. ¿Y qué tal si es una mixta? Una B. ¿Y qué tal si tiene de los dos? Tercera característica. Que me diga al menos si puedo y si tengo esa posibilidad o esa herramienta. Ok, sí, ya pasó la tormenta eléctrica. Gracias. Que me diga al menos, si es posible, en qué etapa de maduración de esa línea abundante se encuentra. Al menos eso. Repito, poner anticuerpos de la línea que sospecho. Uno. Dos, poner anticuerpos de las otras líneas para excluirlas o para incluirlas. Tres, poner anticuerpos que me ayuden a decir si se pudiera la etapa de maduración de esa línea celular. ¿Vale? ¿Cuántos quieren poner? Fíjense cuando, paréntesis, cuando empezamos citometría de flujo en el país, cuando perdón, mi maestro, que en paz descanse, y digo siempre el maestro de todos los citometristas, al menos del país, de la mayoría, es el doctor Alejandro Ruiz, que en paz descanse. Él hicimos las primeras reuniones citometristas, éramos solo 8 en esa reunión, 8 en esa primera reunión, o primer consenso latinoamericano. Estoy hablando hace 30 años. Pocos citómetros en el país. ¿Sí? ¿Qué acordamos? Pues un panel para las leucemias, para cada tipo de leucemias, un tipo de cuáles anticuerpos poner o cuáles incluir. Sin embargo, al final la conclusión en que llegamos todos, aunque se publicó y todo eso, es que difícil llegarle a ese menú de anticuerpos. Ideal sí, difícil llegar. ¿Vale? Ahorita, en el tercero y último, tuvimos la oportunidad de estar, ya algunos de ustedes presentes, yo sé que estuvieron ya era un foro de más de 200 personas, no lo sé, y ahorita
hay muchísima gente, bendito Dios, hasta en la farmacia de la esquina hacen citometría, creo. Y, sin embargo, el panel, el grupo quedó el grupo de anticuerpos, los grupos de anticuerpos que quedaron para cada tipo, para diagnosticar leucemias y todo lo demás, pues es amplio. Siempre decimos, ¿alguien lo cumplirá? Bueno, ahí queda, en el tintero. ¿Por qué digo esto? Porque al menos que digamos que es B con seguridad. ¿Sí me explico? Y no, pues sí, B, pero pues podría ser T, pero porque no le metí de test, no tengo. En fin, seguimos. Vamos a continuar, ya los aburrí con esto. Va, miren. Otra foto del mismo paciente. Y vemos paciente, perdón, el panorama, ¿verdad? Pero, ¿qué características observo generales? Generales. Una parecido en el morfología celular entre ellas, sí, hay unas más grandecitas, sí, hay otras más pequeñas, estoy de acuerdo, pero más o menos, ¿no? ¿Sí o no? Y son todas más o menos del mismo tipo. Es decir, me parece que sí son del mismo tipo, ¿no? No encuentro por ahí neutrófilos o eosinófilos o masófilos, un monocito, a lo mejor pudiera haber. No sé si me expliqué. ¿Diferente a una infección? Probablemente. No, claro que sí. Entonces, ese es un dato interesante. Claro, es un paciente que tiene plaquetopenia, tiene neutropenia, perdón, tiene plaquetopenia, tiene eritropenia, tiene anemia, ¿sí? Y tiene una leucocitosis. ¿Qué otra característica encuentro? Pues son las con nucleolito, ¿verdad? Con nucleolo. Es decir, bueno, yo tengo pacientes con 30, 40 mil leucocitos así, después de de una vacuna, claro, por supuesto. Estamos hablando de pediátricos, por lo tanto tengo que pensar, estamos en proceso de vacunación, miren, otra célula un poquito diferente, ¿sí o no? ¿Sí? Claro que sí. Y si yo, un niño, me están vacunando, pobrecito, cada mes o cada determinado tiempo, no lo sé, por supuesto que voy a tener una reacción, es común, lo voy a encontrar, eso no es leucemia. ¿Vamos? Por favor, hay que poner los 5 sentidos estos. Una golondrina, lástima, ver. Ahorita que estamos con efecto vacunando, nos están vacunando cada 15 días, ya no sé cuántos llevan, 4, entonces llevan por la quinta algunos, para COVID, para SARS-2, perdón. Pues claro que pudo haber una leucocitosis en esa etapa posterior a la vacuna. Bueno, no sé por qué habla de COVID. Seguimos. Veamos. Puede también haber morfologías como esta en una leucemia linfoblástica aguda, con vapuolitas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí está claro? Se nota. Vapuolas, estoy hablando, citoplasma, va. En el citoplasma, vean, vapuolitas. Vapuolas, sí. Sin embargo, hay una etiología, hay una enfermedad que se llama linfoma de Burkitt, en la cual podemos tener una morfología muy parecida, con muchas vapuolas, las células. Si fijas, son células un poquito de tamaño más grandecitas de las anteriores, y esas, en realidad, el linfoma de Burkitt viene por un patógeno. Sabemos perfectamente que es un patógeno el que provoca ese linfoma, ¿sí? Pero ¿cómo podemos diferenciar una aguda de un linfoma de Burkitt? Al menos por morfología, si lo veo con vacuolas, morfológicamente sí hay diferencias, pero no es el tema. Pero esas vacuolas, si nos atrevemos y les teñimos, si les ponemos rojo oleoso, y le ponemos PAS-Shift, vamos a ver diferencias. En las leucemias linfoblásticas agudas B, que veamos con vacuolas, o T, que veamos con vacuolas, estas vacuolas, el rojo oleoso es negativo. ¿Sí? Vean, más vacuolas. ¿Sí? Entonces con vacuolas, ¿sí? Vean, es preciosa, ¿verdad? Cantidad de vacuolas. ¿Estamos de acuerdo? Acá hay una mitosis, ¿sí o no? Entonces, si le hago esa rojo oleoso, me da negativo. Sin embargo, si le hago PAS-Shift, me va a dar positivo. Las vacuolas. Son carbohidratos, ¿sí? Entonces decimos, puede ser. No, claro, es una leucemia linfoblástica aguda. Seguimos. Vean, otra leucemia linfoblástica aguda a la cual realizamos una PAS-Shift. Pregunta, ya dijimos que es leucemia. Ya vimos un paciente con las características anemia, plaquetopenia, eritropenia. Ya vimos un paciente con leucocitosis. Ya vimos un paciente que además en el frotis prolifera y abunda y solo veo casi
un tipo de línea celular, ¿sí? Un tipo. Entonces, lo dejo ahí. Tengo que llegarle a poner apellido, BOT o PIT, no sé. Vamos a hacer de maceraje con las tinciones citoquímicas, ¿puedo? Pues si tiene vacuolas, si tienes para hacerles PAS, ¿sí? Pues ya puedes llegar al B. Pero es conveniente quedarte ahí. Bueno, a lo mejor ya puedes decirle, pero solamente va a ser un grupo de leucemias linfoblásticas agudas. No sé si me explico. Entonces, tendríamos que seguir caracterizando, diciendo, realmente es B. Y además, ¿qué nos faltaría? ¿Qué nos falta? Tenemos que buscar, de alguna manera, la alteración citogenética de este paciente. ¿Vale? Seguimos. Si le hago una tinción de mieloperoxidasa que es característica de las líneas mieloide, perdón, pues va a estar negativa. ¿Vamos de acuerdo? Aquí puse un ejemplo de unas positivas. Va a estar negativa, porque ellos son negativos a la mieloperoxidasa. Va. Por lo tanto, les dije, ¿qué seguiría? La OMS en su revisión del 2016, en el libro del 2008, en su revisión 2016, nos recomienda al menos buscar estas. No quiere decir que sean las únicas. ¿Por qué buscar estas? Porque para algunas va a haber tratamiento, ¿sí? Y dos, vamos a saber el pronóstico a lo mejor en ese caso. El pronóstico va a variar de acuerdo a muchas cosas. Sí, ya dijimos, leucemia linfoblástica aguda B. ¿Qué más? Ya dijimos, ¿cuántos leucocitos tiene? ¿Será igual uno que tenga 150,000 que uno que tenga 35,000? Sospecho que el que tiene más carga de leucocitos tiene un pronóstico más desfavorable, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda? Ya, ese es un factor importante pronóstico. ¿Qué más nos queda? ¿Qué tipo de alteración citogenética tiene este paciente? Hay que buscarlo, porque hay unos con un pronóstico muy interesante y muy bueno. Por ejemplo, un paciente, si yo le hago una citogenética y le encuentro una hiperdiploidea más de 50 cromosomas, ese es buen pronóstico. La 1221, este híbrido TEL-AML, es buen pronóstico, ¿sí? Entonces, como que sí conviene llegar hasta segundo, último paso. Digo, ahorita a lo mejor son los que nos dice la OMS, por eso lo puse los autorizados. A lo mejor que me digas que existen 50 más, no lo dudo. Sin embargo, necesitamos que tenga un consenso general y que al menos todos estemos convencidos. Estos al menos vale la pena ponerlos en los niños, sí, buscarlos, claro. Y hay que analizarlo para llegarle nombre, leucemia, linfoblástica, apellido, B, con anticuerpos, claro. BOT, con anticuerpos. ¿Qué sigue? El segundo apellido, ¿qué quiere decir? ¿Cuál alteración pudiera tener mi paciente? ¿Estamos de acuerdo? Recomendación, tanto los anticuerpos como el diagnóstico, como los estudios de moleculares, por favor, en médula ósea. ¿Va? Entonces, no sé, quedamos hasta aquí. Espero haber sido un poco explícito con esto. Se trataba de abordar las leucemias. Vamos a continuar porque no solo hay dos. Miren, hace muchos años intenté hacer una locura. Bueno, locura en tratar de relacionar la alteración citogenética con la morfología. ¿Qué creen que obtuve? Nada, nada. ¿Qué quiere decir? Que la morfología es caprichosa. Cada paciente es diferente. A ver si me explico. En este caso, yo sé que es una leucemia linfoblástica aguda B, por lo que ya he estado repitiendo. Le hicimos también alteración citogenética, si resultó 11-19, sí, con esta morfología. Pero hemos tenido 11-19 con otras morfologías. ¿Sí? ¿Vale? Entonces no es regla, por lo tanto. No encontramos una concordancia, ni siquiera lo intentamos publicar porque iba a ser una verdadero, no sé si decir ridículo en público, pero al menos nos quedó como una buena diversión en esa época. Ahí está. ¿Qué volvemos a ver como patrón característico? ¿Qué volvemos a recordar aquí otra vez? Ya vimos la biometría, ya vimos lo que reportó el equipo, sí, ya sé. ¿Qué más vemos en el frotis? Una proliferación de un tipo morfológico muy parecido, casi idéntico, ¿no es cierto?
muy parecido, con cromatina fina, sus nucleolitos, citoplasma muy escaso. Y revisamos más campos y no encontramos otras líneas celulares que puedan al menos estar muy presentes. ¿De acuerdo? Es decir, ya tenemos todo eso. ¿Qué seguiría? Ya quedamos. Hay que ponerle al apellido. Buscar esto. ¿Será B? ¿Será P? ¿O será B y T? Pero hay que ponerle. Y por último, buscar esto. La translocación o la alteración citogenética. Sí. ¿Por qué? Porque esa me va a dar la pauta para el tratamiento, para el pronóstico y para otras cosas. ¿Sí? El esfuerzo vale la pena. La dedicación es necesaria. Y por supuesto que si fuera mi hijo, pues llego hasta eso y más, ¿verdad? Así que cada paciente lo tratemos como hijos propios. Bien, aquí está otra, miren, ¿sí? Pues de la misma 11-19, ven, diferente, vean estos, o sea, nunca llegamos a una conclusión, pero nos divertimos mucho. Nos divertimos mucho haciéndole todos los pacientes para decir al final, no encontramos una relación morfológica, ortognomónica con la alteración citogenética recurrente. Pero no se publicó. Solo está en Tintero. Aquí está. Vean. ¿Por qué las hojas están pegadas? Están proliferando. Casi estoy viendo que se acaba de partir en dos esta. ¿Sí o no? Aquí están casi, se acaban de despegar, se están terminando. Ok, seguimos. Ahora 12-21. Vean. De buen pronóstico. Sí, hemos platicado esto hace rato. Buen pronóstico. ¿Es 12-21 por morfología? No. Es 12-21 porque le hicimos la biología molecular que me indicara esta alteración citogenética. Por eso es 12-21. Va. Este es 9-22, pero con el patrón en el P190. ¿Sí? Vean. ¿Sí? Esto fue. ¿Por qué es 922 P190? Porque le hicimos la alteración citogenética correspondiente. ¿Por qué es B? Porque le metimos los anticuerpos necesarios para decir que es de células B. Por eso. ¿Por qué leucemia linfoblástica aguda? Ya lo dijimos, ¿no? Ya no. Bueno, sí. Dijimos que leucemias linfoblásticas agudas, hay Ts, hay Bs. Hablamos algo de las Bs. Vamos a hablar algo de las Bs. ¿De acuerdo? ¿Cómo será la biometría hemática de un T y un B en una leucemia linfoblástica aguda B o T? Va a ser casi igual. A lo mejor, y si me apuran tantito, la cantidad de leucocitos es más abundante en las Bs, no es regla. Puede ser que sí. ¿Qué más hay? Con esto, ¿yo puedo decir que es una leucemia linfoblástica aguda? Pregunta de examen. Con esto, ¿qué puedo decir? Pues te puedo pedir, es que no sueltes a tu paciente hasta que le dejes hasta el final. Y si no, hacemos equipo. Para eso estamos ahorita más de 178 participantes. Sí, hacemos equipo. Y seguro por zonas y por regiones va a haber equipo para que entre todos nos ayudemos. Nadie es todólogo y nadie va a poder, pero sí entre todos podemos. Entonces, claro, porque tenemos que decir, ok, sospecho de esto, sí, ¿qué seguiría? Es un niño que tiene estas características, tiene esta biometría, tiene esta cantidad de leucocitos, ok, vámonos al protis, ¿qué dice el protis? Tenemos estos protis, ahorita los vamos a ver, pues vamos a seguir. En la leucemia linfoblástica aguda TES, ¿sí? Las vamos a clasificar aquí, porque hay que recordar que los linfocitos TES, ¿sí? Por supuesto que todos vienen del percusor como una sola tronca hematopoyética que está en la médula ósea. No los quiero aquí borrar con nombres. Perdón, estoy diciendo los mínimos necesarios. Y por ahí salen y se van al timo, ¿sí? Que está detrás del esternón, el que tuve cuando era joven, ahorita ya no queda nada. Y ahí en el timo, estos linfocitos se empiezan a diferenciar, ¿sí? Vamos a entender entonces los linfocitos. Por supuesto que los vamos a clasificar la OMS, ¿no? De acuerdo en donde lo encontramos. Podemos encontrarlos tanto en la médula como en el timo. Vamos a ver, ¿cómo sería? Otra vez, abordaje. ¿Qué estudios hacer? Ya hicimos la biometría, ya vimos los reportados por el equipo. Hacemos el protis y me encuentro esto. El mismo patrón, otra vez. Reviso campos y campos y campos del paciente y me encuentro con un patrón morfológico
más o menos estándar en cada campo que voy. En una infección vas a encontrar heterogeneidad morfológica celular. En una leucemia, más común encontrar la homogeneidad. ¿Qué sigue? Sospecho que es leucemia. Ajá. Voy a decir que esté por esta morfología, sí, no es que es más eriforme, es que sí tiene más, sí, todo eso es válido, todo se vale, todo se vale. Sin embargo, sí, escaso citoplasma, más circunvoluciones, más eriforme, los nucleolos, ¿verdad? Sí, sí, claro, pues depende mucho hasta de la admisión. ¿Sí? ¿Por qué digo que esté? ¿Por qué les digo que esté? Voy a ver. Porque le hicimos anticuerpos, exacto, muy bien contestado. Carlos Vigue contestado. Sí, ¿cuáles anticuerpos? Voy a poner anticuerpos que me digan que es de que estas células que están en la pantalla son células T. Dos, voy a poner anticuerpos que me digan que estas células que están en la pantalla no son T. Sí, pueden ser B. Tengo que poner de todos. Y tres, si es posible, voy a poner anticuerpos que me puedan apoyar o definir en qué etapa de maduración se encuentra esta clona. Las tres cosas. ¿Estamos de acuerdo? Ok, seguimos. Más test. ¿Tenemos muchos casos de test? Sí, gracias a Dios. Perdón, soy yo feo, pero sí, agradezco mucho e infinitamente a estos héroes y colaboradores anónimos que nos prestaron una gota de su sangre para poder estar platicando. Y miren, esta es la preciosa, ¿verdad? Alcanzo a verle, ya pliegue sobre pliegue, ¿sí o no? Se alcanza a ver acá atrás, más pliegues, una cromatina fina preciosa. Acá hay una diferente, ¿sí o no? Sí, citoplasma basófilo escaso, no se encuentra. Realmente no es un clásico blasto. Realmente el blasto, así como la palabra blasto, que transcribe mucho, produce muchas proteínas como tal, no. Sí, es una célula que está activa, sí, pero no es como tal. Además, estas células son células madre, no por la leucemia en sí, sino por su etapa de maduración. Fíjense qué interesante. Las leucemias, ¿qué hicieron? Este tipo de cáncer, ¿qué hizo? ¿Qué hago para proliferar mucho, sin hacer muchas mutaciones? Voy a escoger para provocar cáncer a unos tipos de células que por naturales, por capacidad propia, proliferan mucho. Y esas son las células madres. ¿Cuáles células de la madre en el cuerpo? En todos los órganos y tejidos van a encontrar células madres, está en la piel, en todos lados. Los linfocitos son células madre, los de la médula, claro. Por lo tanto, los tomo y ya tengo una de las características propias y naturales que tienen las células cancerígenas. ¿Cuál es? Proliferación. Capacidad inmortal de replicación. Dos. ¿Sí? Seguimos. Vean. ¿Sí? No digo T por la morfología. Si alguien me dice, yo puedo diferenciar T o B morfológicamente. Bendito Dios, yo no. Soy muy limitado visualmente. Por lo tanto, yo sí lo voy a hacer. Yo se los recomiendo, por favor. No tanto porque no pueden diferenciarme, porque puedes encontrarte raro con una B. O sea, T y B. Entonces, vamos, ahí está. Sí, hay que hacerle. Cuerpos para ligar. No los puedo hacer yo. Busquemos quién. Seguro, en la región hay. Seguro. Compartamos el caso. Mire, más. ¿Sí? Estos leucemias linfoblásticas, ¿qué es? ¿Sí? ¿Son raras? Bueno, vuelvo a la epidemiología, estadísticas. De cada 100 pacientes con leucemia, 75% son linfoblásticas agudas. De ese porcentaje, yo les había dicho, experiencia de 50 años, no tanto, no estoy tan viejo, es que de 100 leucemias linfoblásticas agudas, más o menos 90, en nuestro caso, son Bs, y el resto son Ts y lo que sea. ¿Sí? Son más raras, pero no imposibles, ¿sale? Sin embargo, no voy a decir T o B simplemente por morfología. No, no se vale. Otro dato, tip, que no tiene que ser regla, es que esos restos nucleares que, ¿se acuerdan? Esas manchas como en canasta,
manchas así que había que no es precipitado de colorante. Mi gente hace excelentes fotos. Y esos precipitados, esos restos nucleares que vemos es más común en los peces, además, más común. Lo que sí, la platicábamos, la capacidad de hacer grupos, lo hemos visto hasta en los fotos, cómo se amontonan, cómo se juntan. Sí, es que proliferan tanto que ni siquiera les tomé la foto antes que se separaran, a lo mejor. O tienen sus moléculas de adhesión tan pegadas. Por supuesto, puede tener un paciente con timoma. Y el mismo está en encontrar esto. ¿Sí? Puro linfoblasto. Leucemia linfoblástica. ¿Sí? ¿Seguimos? Más fotos, más. Vean. Híjole, estos están interesantes, ¿sí o no? ¿Sí? Por morfología, alguien puede decir, híjole. Vuelvo al tema. Las leucemias linfoblásticas agudas, por simple morfología, decir B o T, bien, está bien. Yo sé que si hay muchos, yo no. Y dos, y algo importante, no es solamente el decir B tenemos que llegar a alteración citogenética recurrente. ¿De acuerdo? Seguimos. Vean, ¿sí? ¿Sí? Todas las morfologías, todas las leucemias, todas las células leucémicas son diferentes, son iguales. Vean, precioso, ¿verdad? Seriforme, se alcanza a ver los lóbulos, parece que es el parietal, el frontal, ¿no es cierto? Vean, los nucleolos, ¿sí o no? ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Terminamos las linfoblasticas agudas, vámonos con las mieloides agudas, pero en niños. Así que no voy a tocar todas. Sí, no todas. Vamos a apoyarnos en lo que la OMS nos dice, y si hablamos de mieloides, es decir, los que están en la médula, y quién está en la médula, pues la línea de neutrófilos, la línea de los monocitos, y entonces vamos a hablar de ellos, y hay una muy interesante, perdón que me regrese, quiere decir, esta leucemia mieloide aguda con mínima diferenciación, quiere decir células que, caramba, morfológicamente tan difícil de diferenciar, están muy inmaduras, tan inmaduras que no se diferencian. Vamos a ver, características de las leucemias agudas, mieloides, como cualquier leucemia aguda. ¿Cómo? ¿Proliferan mucho? Sí. ¿Maduran mucho? No. ¿Apoptosis? No. ¿Esto qué indica? Esta combinación, mucha proliferación, poca muerte, ¿qué me dice? ¿Se va a desbordar? Claro, es como tener los dos aceleradores hasta el fondo y los dos frenos rotos. Prácticamente es un carro, contrólalo. Tienes dos aceleradores hasta el fondo. Como esos carros para aprender a manejar. ¿Sí? No sé en esas agencias donde está el maestro, estás tú, ¿no? El profesor también tiene acceso a tomar control, por lo tanto digo, dos aceleradores y dos frenos. Pero en este caso, los dos aceleradores están hasta el tope y los dos frenos están rotos. ¿Vale? ¿Quién paga este carro? ¿Quién paga estas células? Vemos las biometrías y pues la cantidad de leucocitos no me va a decir si es mieloide o linfoide, no. Pero el patrón, otra vez, leucocitosis, proliferación, eritropenia, ¿sí o no? Anemia, ¿sí o no? Plaquetopenia, ¿estamos? ¿Sí? ¿Qué dijimos? Sí, proliferación. ¿Hay maduración? Parece que en las demás líneas no viene ya, ¿eh? Ni en las clona maligna hay. Vean, maduración, no, las eritrocitos y las plaquetas, perdón, no hay, están disminuidas. ¿Pero por qué será? Veamos a la médula y seguramente la clona proliferante está invadiendo y está ocupando todo el espacio de la médula. Entonces, estos pobres, ¿dónde van a estar? ¿Dónde? ¿Dónde van a producirse? ¿Sí? Entonces, vean, otro caso. Mieloides agudas estamos. Ojo, ya cambiamos de linfoides. Leucocitos elevados. ¿Sí? Leucocitosis, hay proliferación. Cumple con los criterios de Harrigan y Weinberg, ¿no? Eritropenia, hemoglobina baja, claro. Tiene anemia, tiene eritropenia, tiene plaquetopenia. Sí, tiene visitopenia. Ah, tiene. Vamos a ponerle más nombres, los que quieran. Otra, interesante, ¿no? ¿Qué tiene de especial esto? ¿Mm? No, estoy callado, ¿eh? Si no oyen nada es porque no estoy hablando.
¿Qué tiene de especial? ¿Tiene leucocitosis? No. ¿Tiene eritropenia? Sí. ¿Tiene anemia? Sí. ¿Tiene plaquetopenia? Sí, parece, ¿no? Es leucemia. Si no tiene leucocitos elevados, ¿no es leucemia? Aguas. Cuidado. Hemos tenido leucemias agudas con leucocitos normales o ligeramente elevados. Cualquier gripa vulgaris y corrientis te lo da. Ah, no le voy a hacer biometría, están normales los leucocitos. Reporta de eritropenia, anemia, normocítica, normocrómica, eso me enseñaron en el curso de hematopatología, y plaquetopenia y listo, bye. No, espérate. No, tenemos que, es que el equipo no me arrojó, no me arrojó, ya se trata de arrojarse. No me escribió ninguna alarma, no, se tiene que hacer. Cuidado con estos, cuidado con estos. Ahora, lo interesante de estos casos son dos cosas. Uno, que no nos atendemos al fondo, ¿de acuerdo? Y dos, que tienen mejor pronóstico. Por supuesto que hay que atenderlos. Por supuesto que si yo atiendo a un paciente en este momento con esta cantidad de leucocitos, tiene mejor probabilidad de que le pueda ayudar más que esperar a que llegue a los 800,000 leucocitos, a los 80,000 leucocitos. ¿Qué va a pasar? Voy a reportar esto, no le voy a hacer el frotis, el equipo no me arrojó alarmas. No le pongo alarmas del diferencial, solo voy a poner ectopenia, anemia, normocítica, normocrómica, y le pongo plaquetopenia y tal. Ya acabé mi trabajo de hoy. Sí. Pero ya acabaste con un paciente, perdóname. Ya dejaste un paciente mal. Este paciente va a llegar con el médico y decir, su paciente tiene anemia, por lo tanto le voy a dar hierro y seguro se va a poner bien. Nos vemos en un mes. ¿Sale? Esto, es que el niño se duerme en la escuela. Es que tiene, ¿cómo le llaman? Síndrome disperso, que está de moda a los psicólogos. Ok, va. Tiene el síndrome disperso. Ok. Y vamos a recetarle para dispersión también. Ahora, también vamos a ponerle clonazepam. No es cierto. ¿Qué va a pasar? Insisto en esto. Porque este paciente va a ir a otro lado. ¿Quién sabe en cuánto tiempo? No sé cuántos meses puedan pasar, o semanas, no lo sé, o días. Para que al final alguien venga y diga, no, espérate, eso es una leucemia. Hay que estudiarla a fondo, hay que llegar al fondo. Miren, vamos a ver frotis de las leucemias mieloides agudas, ya los aburrí, ¿verdad? Aquí está, vean. Un poquito más grande, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Porque lo medí? No, porque lo estoy comparando contra los eritrocitos, ¿sí o no? ¿Sí? Vean, ¿tiene más citoplasma, sí o no? ¿Sí? Este cosito de aquí, si me apuran tantito, es un retículo neoplásmico rugoso, va. Pero dame los nucleolos más grandecitos, ¿sí o no? Yo no sé de tamaño, es decir, yo no sé de medir, no tengo micrómetros, pero sí sé al menos tamaño, puedo decir más grande o más chico. Y este lo veo más grandecito, ¿sí o no? Veo 4. Sin embargo, ¿qué estoy viendo? ¿Alcanza a ver hasta el fondo de la cocina? No. A ver si me explico. La puerta de la casa está abierta y en las leucemias linfoblásticas agudas veía, pero hasta el patio. Aquí la casa está, la puerta abierta, pero apenas veo la sala. Como que tiene una cortinita que me estorba, a ver, ¿sí o no? Ok, no arregla, ¿eh? Seguimos. Miren, nucleolotes, claro, seguimos. Vean esta rana, René. Sí, preciosa, ¿verdad? Una ranita. Sí, nucleolos. Preciosa. ¿Tampoco no? Ahí está. Citoplasma. Tiene un poquito más, ¿no? Granulitos, si quieren, claro. No es regla, para decir mieloide. Vean. Núcleos. La pregunta sería ¿yo digo que es leucemia mieloide aguda solo por estas imágenes? Sí, Elizabeth, ahorita te contesto. No. A ver, voy a detenerme. ¿Puedo yo diagnosticar una leucemia linfoblástica aguda? Perdón, leucemia mieloide aguda. Leucemia mieloide aguda, solo con el equipo, la biometría, con el diferencial. Fíjense que sí es un poco diferente, ¿sí o no? Un poco no. Al menos sí puedo sospechar de que es mieloide. Voy a atender esto del chat que están leyendo. Muy bien. Muy bien. Ya están contestando. Perfecto. Sin embargo, es un poco diferente. ¿Sí? Yo sé que hay expertos de morfología aquí en el grupo. Me queda claro. Sin embargo,
Algo me hace pensar, digo, aquí es muy evidente en los nucleolos, muy evidente el tipo de células, voy a ver otros, ¿vale? Miren, pero me encuentro algo interesante. ¿Qué es interesante estas células? Otra vez, ¿sí o no? ¿Más citoplasma que las otras? Sí, pero con eso me vas a decir que es linfoblástica, no. Sí, me apuran tantito, vean el nucleolo, ¿se parece al linfoblasto? Pues sí, si me apuran tantito, sí, pero ¿qué le estoy viendo en especial en el citoplasma, esta célula? ¿Qué está viendo acá? ¿Qué estoy viendo acá? Bastones de agua, muy bien, excelente, excelente. Bastones de agua, exacto. ¿Qué podemos hacer? Oye, es que encontré esto, es precipitado con la... Espérate. Es que encontré esto, no es nada, es basurita. Espérate. Aquí sí, una golondrina es primavera. Aquí sí, si encuentras bastón de agua en una de estas, perdón, pero eso es una leucemia hasta no demostrar lo contrario. Es una leucemia. ¿Y será linfoblástica? No. Esto es mieloide. Es decir, si tenemos todas las características que ya hemos estado repite en toda la hora y media que tengo hablando, y además me encuentro estos plastos, ahora sí son un operador plastos, cromatina fina, los nucleolos, y además me encuentro el citoplasma, estos bastones de agua, es una leucemia mieloide, seguro. ¿Qué falta? Ya tienes el apellido, ya lo tienes, no es linfoblástica, eso sí lo puedes decir. Aquí sí, una golondrina es primavera. ¿Qué sigue? Es mieloide. Ya tienes el nombre y el apellido. Ya tienes el nombre, ya tienes el apellido. ¿De acuerdo? Vean. Bueno, aquí tienen los nucleolotes preciosos, ¿sí está claro? Más. ¿De acuerdo? Tenemos más. Seguimos. ¿Ok? Vean. Preciosos, ¿sí o no? Vean los bastones de agua. Vean los bastones de agua. ¿Sí? Vean la cantidad de gránulos. Más chica la célula así. Bastones de agua. ¿Cuántos necesitas ver para decir leucemia mieloide aguda? ¿De acuerdo? Sí es. ¿Sí o no? Digo, esto sí es mucha ayuda para el diagnóstico, al menos en morfología, ¿sí está claro? Aquí hay más bastones de agua, preciosos, ¿sí? ¿Eh? Bastones de agua, ¿vale? Pero claro, de una célula, cromatina fina, citoplasma basófilo, nucleolotes, ¿verdad? Esos núcleos preciosos, grandote, no por el tamaño del núcleo, voy a decir que es mieloblasto, pero bueno, acá está otro, vean, bastonzote de agua, ¿sí? Otro, no quede duda, ¿sí o no? ¿Ok? Ya llegué al punto de decir leucemia, sospecha de leucemia aguda, ya llegué a la sospecha que es mieloide por las características y además porque también los bastones de agua, sí es que tienes la fortuna, no en todas las leucemias mieloides vas a encontrar bastones de agua, claro, sí, de la línea mieloide sí, así es, Gloria, así es. Es patognomónico de la leucemia mieloide aguda, sí. No se encuentran los bastones de agua en las leucemias linfoblásticas agudas. Hasta ahora no. ¿Sale? Entonces, ya que tenemos eso, tenemos que ponerle el siguiente nombre. ¿Será de la línea de neutrófilos o de la línea de los monocitos? Entonces sí viene algo interesante. Morfología, me va a decir, yo lo sé, yo puedo con morfología. Bendito Dios que tienes esa virtud. Sin embargo, vale la pena apoyarse para ser más contundente. Todo se cuenta, todo vale, todo cuenta. Y antes de continuar, quiero tocar esta leucemia interesantísima, la promielocítica, aunque es de promielocitos, es con unas características de aguda, que es aguda, porque quedan mucho, no madura, no apoptosis, esas características, y las que ya hemos estado repite y repite y repite. ¿Y por qué? Porque esta mutación en especial es tan interesante, la locación 1515 o 1517, que hace que estos promielocitos se comporten, o el cuadro clínico se comporte como una leucemia aguda. ¿Y por qué es muy interesante esta leucemia? Vamos a ver. Hace rato me decían que si era de Sixmes, el otro sí, era de Sixmes, también tenemos el Atia. Entonces, perdón la marca, es que a mí me pasa el cheque las casas comerciales a fin de mes y digo sus nombres. No es cierto, nadie nos pasa cheque, pero bueno, son equipos y todos son unos mejores, otros mejores y otros peores. Lo que importa es la utilidad que le den, ¿sale? Ok, no puedo hablar de ese tema. Claro, leucocitosis, sí, ¿verdad? Neutropenia, hay anemia,
¿Qué más? Plaquetopenia. Entonces, sospecho, ¡guau! Tiene 80,000 leucocitos. Hay que buscarle, ¿sí? Hay que buscarle, hay que pensarle, ¿qué más? ¿Lo voy a dejar ahí? No. Es que no tiene alarmas el equipo. No voy a tocar histogramas. No se puso histogramas y no quiero saturarlos con eso ahorita. Puedo usar la marca que sea, ¿eh? Por favor. Pero sí voy a encontrar promielos, pero promielos muy raros, ¿eh? Displásicos, digo, raros. No es un promielo normal, no es un promielocito, perdón, normal. Sí, miren, precioso, ¿sí o no? Nuestras circunvalaciones con estos pliegues que se alcanza a ver atrás y adelante. ¿Sí está claro? Vean, aquí se ve como un lóbulo y otro lóbulo, ¿de acuerdo? Vean, precioso, ¿sí o no? Si me apuran tantito, aquí está el de atrás y aquí está el de adelante. Se alcanza a ver el esqueleto del de atrás, aún teniendo un cuerpo adelante, ¿sí ven? Vean este igual y aquí termina el otro, ¿sí ven? Preciosos promielocitos, ¿sí? Vean el bastonzote de agua. Es muy clásica estas morfologías de esta línea, voy a ver, de esta línea celular. ¿Sí? Es muy, muy interesante. De este tipo de leucemia. Y el cuadro, ¿cómo es la biometría? Como una aguda, como un cuadro de una leucemia aguda. Leucocitosis, eritropenia, plaquetopenia, anemia, sí. Pero esta morfología me habla, digo, está contundente. ¿Qué sigue? ¿Qué toca? Ya sé, ya, otra plática, perdón, no estoy preguntando qué plática sigue, estoy preguntando, ¿qué tengo que hacer para abordar a mi paciente? A lo mejor me diga, yo soy la misma y digo que es una leucemia promielocítica. Va, cuenta. ¿Qué sigue? ¿El paciente va a tener problemas? Pues sí, pues tiene plaquetopenia, eritropenia, ¿qué esperemos? ¿Que estuviera para un curso de hematopatología? No. ¿Para qué estamos? Hay que apoyarlo. Hay que buscar la perflocación. Hay tratamiento, claro, por eso sí hay que buscarlo. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que apoyarnos. ¿Sí? Vamos a seguir. Vean, ¿eh? Está precioso, ¿sí o no? Se alcanza a ver uno y dónde termina el otro. En uno termina el otro. Me encanta este tipo de leucemias. Y además, no es rara, ¿eh? Es común, es común. Miren, más, ¿sale? Pero faltan 50 diapositivas más, no se duerman. Mamá, ¿vale? Son promielocitos, no son estrictamente mieloblastos, son promielocitos. Vean, ¿sí? Precioso, ¿sí o no? ¿Sí? Más, está precioso. Vean, estoy viendo los lóbulos, dónde termina uno, dónde visita el otro. Vean, aquí está casi separados, ¿sí? Está faltando 48. Vean, este acá, ¿sí? ¿De acuerdo? Parecen dos, ¿sí o no? Dos binoculares. Bueno. También puedo encontrarme esto. Cantidad de bastonzotes de agua, ya sabes, de pagote, llama uno, está bien, póngale nombre, va, todo es válido. Mientras más nombres haya que aprenderse de memoria, más interesante va a estar el examen, ¿no es cierto? Seguimos, ¿eh? Todos de pagote, ¿sí? ¿Quién es? Punto extra que me conteste. ¿Va? ¿Sí o no? Entonces, dijimos, si veo bastones de agua, ¿será leucemia mieloide? Punto, es leucemia. ¿Sí me explico? No te muevas de ahí, es leucemia. ¿Será linfoblástica? No te muevas, es mieloide. ¿Sale? No te muevas. ¿Sale? Vamos a ver. No es macrófago. Vean, precioso, ¿sí o no? ¿Sí? Parecen cristales. Casi los toco y siento que me pican. ¿Sí? Ven el núcleo, ven la cromatina preciosa. Alcanzo a ver dónde termina uno, dónde principia el otro. Acá se otro pliegue. No sé si el papel celofán lo conozcan, en mis tiempos sí, con eso envolvían regalos y hacían piñatas, no se rían. Y el celofán es totalmente de colores y transparente, era de colores y es transparente. Seguimos. Híjole, bastonzotes de agua, ceros de pagón son estos. Seguimos. ¿Vale? ¿No se aburrí? Ahorita les mando un cafecito de expreso a todos, a cada uno. No es cierto. Tinción de mieloperoxidasa, ¿me conviene? Vaya. Así es, de las flores, Elizabeth. Muy bien. De las flores. ¿A poco? ¿Qué será? ¿Será mieloperoxidasa positivo? Híjole, casi salen, brincan, me pican el ojo estas cantidades, ¿sí o no? Está,
tan abundantes. En el frotis con Wright apenas se ven, sí se ven, perdón, pero ya le hago una tinción de mieloperoxidasa y vean esto. ¿Será positivo? Ah, claro, vean esta cantidad. Por favor, en las tinciones, miren, hasta se desborda, ¿sí? Hasta te pica, parecen medusas, preciosos, todos azules, ¿sí? Claro, vean, más, ¿sí? Leucemia promielocítica, hipergranular, hipermicro, como le quieran llamar las cosas. Son promielocitos, sí, vean, acá hay granulitos, hay otros que no. Seguimos, vean, hay unos con muchos gránulos, otros con pocos. Aguas, porque con el que se parece mucho es con estos, con los promonocitos, ¿sí? Los promielocitos de las leucemias promielocíticas, sí, morfológicamente se parecen mucho a los promonocitos. ¿Ah? Pregunta de examen. Él se ha dado varias preguntas de examen, ¿eh? Les ha ayudado. Así es, de las peores neoplasias hematológicas. Sí, severo caso, severo caso. Y el hemostasia alteradísima, porque esa translocación modifica muchos factores de coagulación y el paciente sufre de muchos sangrados. ¿Qué hay que buscar? Ya dijimos el nombre, leucemia, mieloide aguda, ya dijimos el apellido, hay que buscar la translocación. ¿Vale? Dijimos el apellido mieloide por morfología, va, pero además porque le dice anticuerpos contra las células que estoy buscando. Ya dijimos anticuerpos para buscar la línea, para excluir las otras líneas o para buscar la maduración. ¿Y qué me queda? La translocación. ¿Por qué? Porque el tratamiento, por supuesto que para muchas veces no puede ser correcto. ¿Vale la pena? Sí. ¿El esfuerzo vale la pena? Sí. ¿Es conveniente? Por favor. Traten al paciente como si fuera su hijo, por favor. Seguimos. Y seguimos, ¿verdad? Relaciones con los genes mutados y del pronóstico. No solamente es el tratamiento, es el pronóstico, vean. ¿Cuáles? Ya sabemos hasta la proteína, y si sabe el gen, sabe la proteína, pues ya está, en muchos casos, no siempre, el medicamento que bloquea esta proteína, ¿sí? Así que ya tenemos todos estos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, mal pronóstico esta, ¿de acuerdo? Más, todas las que ya conocemos de este menú. Toda esta tabla, obvio, esta es pregunta de examen. Mañana, que sea el examen, ya les dije cuáles vienen. No es cierto, no hay exámenes, perdón, los organizadores, es broma. Por mi parte es todo, hemos concluido el primer curso, la primera plática del día de hoy. Tenemos 15 minutos, ¿va? Tenemos, por favor, no es cierto, no hay examen, Mónica, es broma, ¿eh? Es broma. Tenemos la opción de tomarnos, por favor, 2 expresos. ¿Nos da tiempo? Ok, nos vemos dentro de 2 expresos. Bien cargados para que no se le duerman, portis. ¿Vale? Nos vemos en 15 minutos. Va, cuenta reloj. Gracias, doctor.